En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, Padre Santo, queremos en esta noche pedirte la bendición a través de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, con su presencia. Ilumínanos para que podamos entender y comprender tu palabra como tú quieres que nosotros la entendamos. Fortalécenos, Señor, en medio de la enfermedad. Y bendice nuestras familias. Bendice, Señor, nuestras almas. Bendice a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros cónyuges, a nuestros padres, Señor. Te pido por todos los enfermos de nuestra familia y por todas las situaciones difíciles que tenemos que pasar. Aún en medio de la prueba, Señor, fortalece nuestra fe. Alimenta nuestra fe, Señor, a través de la lectura de tu palabra, a través de la visita permanente del Espíritu Santo y a través de la alimentación por medio de tu Santa Eucaristía, Señor. Ven, Espíritu Santo, a nuestros hogares y saca el odio, el resentimiento, la envidia, el rencor y todos esos sentimientos que atormentan a las familias todopoderosas. Perdona, Señor, nuestras maldades, nuestras rebeliones y nuestras impurezas, Señor. Y purifícanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que Él pueda ayudarnos a cada vez más ser más virtuosos, Señor. Todos estamos llamados a ser virtuosos, porque tú, Padre Santo, Creador nuestro y Padre adoptivo en Cristo Jesús, eres santo y eres el más virtuoso, Señor. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Vamos a leer el capítulo número 16 del libro del Levítico. Un capítulo muy importante. El día del perdón. El Señor habló con Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, que murieron por haberse acercado demasiado a la presencia del Señor. Y dijo el Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en el santuario que está tras el velo, ni ante la tapa que está sobre el arca, para que no muera, porque yo me manifestaré en una nube sobre la tapa. Aarón debe entrar en el santuario con un becerro como sacrificio por el pecado, y con un carnero para ofrecerlo en holocausto. Debe llevar su vestido con la túnica de lino consagrada, cubierto su cuerpo con calzoncillos de lino, y llevar puesto el cinturón y el turbante de lino. Esta es ropa consagrada. Así que antes de ponérsela, él debe lavarse con agua. De parte de la comunidad israelita, tomará Aarón 2 chivos como sacrificio por el pecado, y un carnero para ofrecerlo en holocausto. Ofrecerá entonces el becerro como su propio sacrificio por el pecado, para obtener el perdón de sus propios pecados y de los de su familia. Después tomará los 2 chivos y los ofrecerá ante el Señor, a la entrada de la tienda del encuentro. Luego echará suerte sobre los 2 chivos. Una suerte será por el Señor y la otra por Azazel. El chivo sobre el que recaiga la suerte por el Señor
lo ofrecerá Aarón como sacrificio por el pecado. Pero el chivo sobre el que recaiga la suerte de Azazel, lo presentará vivo ante el Señor para obtener el perdón de los pecados, y después lo echará al desierto, donde está Azazel. Aarón ofrecerá el becerro como su propio sacrificio por el pecado, para obtener el perdón de sus propios pecados y de los de su familia. Luego tomará un incensario lleno de brasas, tomadas del altar que está ante el Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y los llevará detrás del velo. Echará el incienso sobre el fuego en presencia del Señor, y el humo del incienso cubrirá la tapa que está sobre el arca de la alianza. De esa manera Aarón no morirá. Tomará también un poco de sangre del becerro, y con su dedo la rociará sobre la tapa, por el lado oriental. Luego rociará sangre con su dedo 7 veces, por la parte delantera de la tapa, y después de eso matará el chivo como sacrificio por el pecado del pueblo, y llevará la sangre a la parte que está tras el velo. Allí adentro la rociará encima y delante de la tapa, tal como lo hizo con la sangre del becerro. De esa manera limpiará el santuario de todas las impurezas, rebeliones y pecados de los israelitas. Lo mismo debe hacer con la tienda del encuentro, la cual está en medio de ellos y de sus impurezas. Mientras Aarón esté dentro del santuario para obtener el perdón de los pecados, y hasta que él salga, nadie deberá estar en la tienda del encuentro. Una vez que haya obtenido el perdón de los pecados de él y de su familia, y de toda la comunidad israelita, saldrá para ir a purificar el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo, y la untará sobre los cuernos y alrededor del altar, y con el dedo rociará sangre sobre el altar 7 veces. Así lo purificará de las impurezas de los israelitas y lo consagrará. Cuando Aarón haya terminado de purificar el santuario, la tienda del encuentro y el altar, mandará traer el chivo que aún esté vivo, y, poniendo sus manos sobre la cabeza del animal, confesará sobre él todas las maldades, rebeliones y pecados de los israelitas. De esta manera pondrá los pecados sobre la cabeza del chivo, y una persona se encargará de llevarlo y soltarlo en el desierto. Se llevarán todas las maldades de ellos a tierras deshabitadas. Luego entrará Aarón en la tienda del encuentro y se quitará la ropa de lino que se puso para entrar en el santuario, y la dejará allí. Allí mismo, en el santuario, se lavará con agua, y después de vestirse, saldrá para presentar su propio holocausto, y el que debe ofrecer por el pueblo, y así obtendrá el perdón por sus pecados y los del pueblo. La grasa del sacrificio por el pecado la quemará en el altar. Y el que haya llevado el chivo para soltarlo a Azazel, se lavará la ropa y se lavará a sí mismo con agua, y después podrá entrar en el campamento. El becerro y el chivo que fueron sacrificados por el pecado, y cuya sangre fue llevada al santuario para obtener el perdón de los pecados, serán llevados fuera del campamento, y su piel, carne y desechos serán quemados. La persona que los queme deberá lavarse la ropa y lavarse a sí misma con agua, y después podrá entrar en el campamento. Esta será una ley permanente para ustedes. El día 10
del mes séptimo deberán ustedes dedicarlo al ayuno y suspender todas sus labores. Lo mismo los israelitas que los extranjeros que vivan entre ustedes, pues en ese día se obtendrá el perdón de los pecados de ustedes delante del Señor. Es una ley y quedarán limpios de todos ellos. Es una ley permanente. Ese día será para ustedes un día especial de reposo y dedicado al ayuno. El sacerdote que haya sido escogido y a quien se le haya dado plena autoridad para ocupar el lugar de su padre como sacerdote, celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados. Se vestirá con la ropa de lino consagrada y hará la purificación del lugar santísimo y de la tienda del encuentro y del altar, y obtendrá el perdón de los pecados de los sacerdotes y de toda la comunidad. Esta será una ley permanente para ustedes. Una vez al año se celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados que hayan cometido los israelitas. Y se hizo tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este es un capítulo muy especial, porque fíjense, pareciera que siguiera conectado con el arco que nosotros vimos que comenzaba en el capítulo número 12 y que dijimos terminaba en el capítulo número 15. Pero la conclusión final de todo ese arco que nos enseña la palabra de Dios es el capítulo número 16. ¿Por qué? Porque a toda la impureza, a toda la limpieza de la lepra del pecado, todos los sacrificios, todas las confesiones, todo el trabajo que hacía diariamente el sacerdocio arónico, tenía su renovación una vez al año. El sumo sacerdote era la única persona autorizada por Dios para hacer este rito. El Señor dice el rito. El capítulo empieza hablando de que el Señor habló con Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Tenemos que recordar que en capítulos anteriores, creo que en el capítulo 10, vimos cómo los dos hijos mayores de Aarón trataron de adorar a Dios como Dios no mandó, a su manera. Y eso es una situación muy importante y relevante, porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de jerarquía, es un Dios que quiere que se le adore y se le rinda culto, no como nosotros creemos o como nosotros pensamos que debe rendírsele culto a Dios, sino como Él ha ordenado y Él ha revelado a través de, en primera instancia, los profetas del pueblo escogido, el pueblo de Israel, y posteriormente bajo la plenitud de Cristo Jesús, que es la autoridad máxima para establecer el rito y el culto que debemos rendirle los seres humanos a Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo Dios establece a Moisés y le dice que Aarón tiene que obedecer sus órdenes si no quiere morir como sus hijos. Miren la importancia del culto, de respetar el culto como Dios lo establece, como Dios lo deja estipulado, primero en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento con el sacerdocio, en primera instancia de Cristo, el sacerdocio a la orden de Melquisedec, y la institución de los apóstoles como el colegio de sacerdotes, ministros ordenados, cardenales, como queramos nosotros llamarlo, y que se mantiene al día de hoy en la Iglesia Católica. Luego continúa diciendo que una vez al año Aarón, el sumo sacerdote establecido, debe entrar con ropas sencillas, ropas de lino.
Recordemos que Aarón se nos había dicho que sus vestimentas eran apoteósicas, con un letrero que decía dedicado al Señor de oro puro, con una pechera, un pectoral lleno de las 12 piedras preciosas que existen, ¿verdad? Y que representaban a cada uno de las tribus de Israel, de los hijos de Israel. Y que también tenía granadillas y campanitas de oro puro, y muchos hilos bordados de oro puro. O sea, la vestimenta normal de Aarón es una vestimenta de glamour, es una vestimenta de elegancia, es una vestimenta digna de un servidor del culto del Dios Todopoderoso. Pero este día es especial. Este día, todos los pecados, rebeliones, maldades que habían sido confesados, que habían sido llevados al tabernáculo, llevados al lugar del encuentro, todos esos sacrificios que los sacerdotes, los hijos de Aarón, habían hecho durante el año, habían ensuciado, habían contaminado, habían dañado la gracia del altar, del santuario, ¿verdad? Del lugar del tabernáculo, y sobre todo del lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar donde encontramos el candelabro de 7 lámparas y donde está el arca de la alianza, donde se encuentran las tablas de la ley, el bastón retoñado de Aarón y la jarra de maná. Y donde encontramos que su tapa tiene 2 ángeles, 2 querubines, que se miran frente a frente, y sus alas hacían un espacio donde Dios se manifestaba a través de una nube. O sea, Dios se manifestaba completamente ahí. Por lo tanto, el estar en la presencia de Dios debía cumplirse estrictamente como Dios lo había establecido. De no hacerlo, Aarón corría el riesgo de morir, así como habían muerto sus 2 hijos. Entonces, esto es lo que nos dice el capítulo. También nos habla que esta ropa es como una ropa de luto, es como una ropa como cuando la persona está de ayuno. Fíjense, nos habla que es un día de ayuno, que es un día de oración, que es un día de arrepentimiento, que es un día de estar humildes. Nos humillamos delante del Señor para pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestras rebeliones y por nuestras maldades. Fíjense, la triple significancia de la impureza de la raza humana: pecadores, malos y rebeldes. Y de todas esas cosas Dios quiere purificarnos, quiere limpiarnos. Pero la alianza del monte Sinaí, como hemos venido hablando hace mucho tiempo, es imperfecta, es una sombra de lo que tenía que ser la alianza del monte Sión. La alianza del monte Sión, les recuerdo, es la alianza que cumple la Iglesia Católica. Es la doctrina de la Iglesia Católica, es la alianza del monte Sión, establecida por nuestro Señor Jesucristo, a plenitud en sus apóstoles y en sus sucesores apostólicos. Entonces vemos cómo en esta alianza, en este sacrificio, Dios se manifiesta plenamente. Pero hay un sacerdocio limitado. Un sacerdocio donde el sumo sacerdote tiene que, primero, pedir por sus propios pecados y los de su familia, los sacerdotes. Porque él es pecador. Porque él tiene la naturaleza pecaminosa. Porque él nació de un hombre pecador. Por lo tanto, su naturaleza pecaminosa le exige que tenga primero
que pedir perdón y dar sacrificio, ofrecer un sacrificio a Dios por sus pecados antes de interceder y de lograr el perdón de los pecados de la comunidad. Esa es la falencia, esa es la falla, esa es la debilidad de la alianza del monte Sinaí. Por eso no podemos continuar celebrando la alianza del monte Sinaí. Por eso no podemos respetar el sábado. Por eso no podemos igualarnos a los judíos. Por eso no podemos seguir pensando o respetando los 10 mandamientos entregados en el monte Sinaí, cuando Cristo los reformuló y estableció nuevos 10 mandamientos. Obviamente casi el 80 o 90% de los que se habían dado en el monte Sinaí fueron confirmados y hubo varios que fueron reformulados y repotenciados por nuestro Señor Jesucristo, autorizado plenamente por Dios Padre. Todo lo que Cristo estableció venía con la autorización y con la autoridad que Dios Padre le estableció a Cristo. Y es Cristo el único que puede establecer el rito verdadero a Dios. Ningún otro puede u otra tiene la autoridad para cambiar el rito y cambiar la tradición y las costumbres. Todo el que venga fuera de Cristo es un ladrón, es un lobo enviado por el diablo. Entonces podemos ver aquí cómo hay dos cosas. Aarón tiene que presentar un becerro como sacrificio por sus propios pecados. Y un chivo, ¿verdad? Un carnero para ofrecerlo en holocausto. Son dos cosas diferentes. El sacrificio por el pecado es cuando nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestras transgresiones, maldades, pecados y rebeliones, ¿sí? Propias de nuestra naturaleza caída. Tiene que haber derramamiento de sangre para que haya perdón de pecados. Mientras que el sacrificio por el holocausto es una adoración a Dios. Adoramos a Dios. Reconocemos que Dios lo es todo en todos. Y por eso nosotros ofrecemos a Cristo. El chivo, el carnero. Ahora, una vez que él haya hecho esto, se va a presentar dos chivos. El sacrificio es uno solo, representado en dos chivos. Un chivo que iba a ser escogido por Dios para que fuera sacrificado por el perdón de los pecados de la comunidad, del pueblo de Israel. Y el otro iba a ser para Azazel, iba a cargar con todos los pecados del pueblo de Israel que se habían hecho en un año, que se habían confesado, que se habían acumulado en el tabernáculo, que se habían acumulado en el altar de los sacrificios, que se habían acumulado en todo el lugar santísimo, y era colocado sobre los hombros o sobre la cabeza de este chivo, el chivo expiatorio, el chivo para Azazel, y era después llevado fuera del campamento por una persona. Y después más adelante veremos cómo cada detalle es perfecto en la pasión de Cristo, y luego soltado a su suerte para que se llevara los pecados y no volviera más y esos pecados se perdieran. Posteriormente lo que se hacía era que se llevaba a un despeñadero en el desierto y se hacía que se cayera del peñadero y se matara. Entonces Aarón, después que ofrecía el becerro por su propio sacrificio por el pecado y obtenía el perdón propio de sus pecados y de su familia, iba y tomaba incienso lleno de brasas tomadas del altar que está ante el Señor y 2 puñados de incienso aromático molido, y los llevaba detrás del velo. Entonces iban a presentar en el lugar santísimo.
Recordemos que el tabernáculo estaba dividido en dos grandes partes. El lugar santo, donde ministraban los hijos de Aarón, los sacerdotes normales, y eran donde se hacían los sacrificios. El altar de los sacrificios estaba fuera de ese velo, estaba en el lugar santo. Y el lugar santísimo era el lugar, como lo había dicho antes, donde estaba el arca de la alianza. Y sobre el arca de la alianza era que se presentaba Dios en una nube, sobre los querubines, sobre las alas de los querubines. Entonces era un lugar muy sagrado y era un lugar muy peligroso para el ser humano. La única persona, o las únicas dos personas que tenían acceso a ese lugar eran obviamente Moisés, por ser amigo de Dios, por ser el mediador, y Aarón por ser el sumo sacerdote. Pero como vemos al principio del capítulo, Aarón tenía que hacer las cosas estrictamente como Dios lo había establecido, de lo contrario podía morir. Podemos ver entonces cómo después que se presenta y se purifica el lugar santísimo, se purifica el arca, se purifica todo lo que está en el lugar santísimo, luego se va a purificar con la sangre del becerro y con la sangre del chivo, que se tomaba la sangre, se mezclaba con agua. Siempre la sangre es mezclada con agua, siempre es sangre y agua. Se hacía el rito, Aarón hacía el rito de limpiar y purificar el lugar santísimo, el lugar santo, el altar de los sacrificios, y eso lo hacía él solito. Nadie podía estar ahí adentro. Fíjense cómo Cristo, y lo vamos a ver ahorita, su pasión, su muerte y su resurrección la pasa solo. Cristo tuvo que afrontar solo todo. Todos lo abandonaron. Y lo veremos en los textos auxiliares. Entonces vemos cómo Dios manda purificar una vez al año el lugar santísimo, el lugar santo, el altar de los sacrificios. Se purifica el sumo sacerdote, se purifica la familia del sumo sacerdote y por último se purifica la comunidad. Todo eso pasaba un solo día, el día 10 del mes séptimo. Lo importante aquí es ver cómo los dos chivos, tanto el que es escogido para ofrecerlo como sacrificio a Dios, como el chivo al cual se le cargan todos los pecados de toda la comunidad, y es llevado fuera del campamento, y es llevado al desierto para Azazel, es un mismo sacrificio y representa a Jesucristo, nuestro Señor. Cristo es aquel chivo que es enviado a ser sacrificado para Dios, para obtener el perdón de los pecados, pero también es el chivo que carga y lleva nuestras culpas, nuestros sufrimientos y nuestras rebeliones y maldades. Tenemos aquí la figura de Cristo nuevamente. La habíamos tenido en capítulos anteriores en los dos pájaros que se necesitaban para purificar al leproso. Entonces, este iba a ser un día muy importante. Fíjense que con nosotros pasamos ya de la Pascua, que está muy relacionada ya con Egipto, con el paso de la esclavitud a la libertad, y ponemos del Señor va evolucionando su rito, y ya el Yom Kippur, como se conoce actualmente entre los judíos ortodoxos modernos, miren cómo toma una forma mucho más formal. Cuando el Señor dice que es una ley permanente, ese día será para ustedes un día especial de reposo. Cristo muere o entra en la muerte ya cerca del día de reposo y vives la muerte a plenitud el día de reposo, el sábado de gloria. Ahí podemos ver cómo
el lugar santísimo, la tienda del encuentro y el altar son purificados, y también se obtiene el perdón de los pecados de los sacerdotes y de toda la comunidad. Para terminar, hay que señalar que cuando en la Biblia se habla de que esta ley será permanente, habla acerca de que será hasta que llegue el Mesías, quien lo modificará todo y establecerá lo definitivo. Por eso el Antiguo Testamento llega hasta la muerte de Cristo Jesús, para la gloria de Dios. Vamos ahora a hacer una profundización. Vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a saborear quién es Cristo. Vamos en primera instancia a ver cómo es Dios el que ofrece el cordero, ofrece el chivo para el sacrificio. Vámonos a Génesis capítulo 22, versículos del 6 al 14. Abraham tomó la leña para el holocausto. Fíjense que en el capítulo 16 del Levítico hay un holocausto. Y la puso sobre los hombros de Isaac. Isaac es Jesús, prefigura. Luego tomó el cuchillo y el fuego, y se fueron los dos juntos. Poco después Isaac le dijo a Abraham: Padre, ¿qué quieres, hijo mío? Le contestó Abraham: Mira, dijo Isaac, tenemos la leña es la cruz del Calvario, y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará, o Dios proveerá el cordero, en otras traducciones, de que haya un cordero para el holocausto. Esto es muy importante. Este versículo 8 del capítulo 22 del Génesis es muy importante porque nos revela el amor de Dios. Nos revela la intención de Dios siempre de luchar por nosotros. Nos ama intensamente, profundamente. Y aquí dice: Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto. Ya en los tiempos de Abraham y Isaac, Dios tenía el pensamiento de ofrecer a Cristo. Y aquí Cristo estaba ofrecido por Dios. Respondió su padre, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar. Ahí tenemos que el altar es la cruz del Calvario. La leña es el madero sobre el cual Cristo es crucificado. Isaac es Cristo, ¿verdad? Y Abraham representa a Dios Padre sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo: no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Recordemos que Jesús es unigénito, ¿sí? Único hijo de la misma consubstanciación del Padre. ¿Ya? Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Cuando Cristo muere, le enredan en los cuernos unos arbustos. ¿Cuáles son esos arbustos? La corona de espinas. Miren todos los detalles perfectos que Dios cumplió. ¿Por qué Cristo tenía una corona de espinas? Porque la espina representa ese arbusto enredado del carnero o del cordero que Dios le había ofrecido a Abraham en vez de su hijo Isaac. Entonces tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Después Abraham le puso este nombre a aquel lugar: el Señor da lo necesario. Por eso todavía se dice:
en el cerro el Señor da lo necesario. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos cómo desde el Génesis ya hay una conexión en la intención que tiene Dios de ser Él el que coloque el sacrificio en vez de el Hijo humano. Cristo toma el lugar de el hombre, toma el lugar de Isaac, que nos representa a todos nosotros. Representa a esa naturaleza caída que, como Aarón, primero tiene que pedir perdón por sus pecados antes de interceder por los pecados de otros. En cambio, Cristo, por ser de naturaleza divina, por ser inmaculado, por ser sin pecado, puede entrar ante la presencia de Dios y puede ofrecer sacrificios de una vez por siempre en nombre de todos nosotros, sin necesidad de que Él lo haga. Vámonos a Isaías 53. ¿Qué nos dice el profeta Isaías acerca del Cordero? ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo, que su Cordero, creciera como planta tierna. Jesús era un hombre normal, débil, no tenía ninguna habilidad de guerra ni nada de eso. Era un carpintero que hunde sus raíces en la tierra seca. Recordemos que el cercano oriente, muchas de las partes son áridas y son muy pocos los terrenos que sirven para la agricultura y la ganadería. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Los sumos sacerdotes, los romanos, mucha gente de Nazaret, etcétera, etcétera. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, no solamente en la cruz del Calvario. Jesús veía el sufrimiento de la raza humana todos los días, veía el sufrimiento de la creación, cómo gemía la creación antes de que Él llegara. Satanás tenía poder absoluto y control total sobre la humanidad y sobre el planeta Tierra. Era amo y señor del planeta Tierra. Y Jesús vio todas esas cosas. Por eso la palabra dice que era un hombre lleno de dolor y acostumbrado al sufrimiento. No solamente en sí por el sacrificio de la pasión y por haber sido crucificado y por todo eso que pasó, no. Creció durante el tiempo que estuvo en la tierra viendo el sufrimiento de toda la raza humana y el sufrimiento de la creación. Como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, escuchemos esto, y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, como el chivo escogido para Azazel, al cual se le colocaba en la cabeza todos los pecados de Israel. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fíjense lo que dice el capítulo 16. Maldad, rebeldía y pecados. Y aquí vemos las tres. Vamos a ir viendo. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. Sufrimiento es el pecado. Rebeldía, rebeliones. Y maldad, maldades. Las tres que eran depositadas sobre la cabeza del chivo para Azazel fueron colocadas sobre Jesús para que Él se las llevara, para que Él las desapareciera, para que Él las destruyera. Y al hacer eso destruía el aguijón de Satanás, que es el pecado. Así Cristo venció a la muerte porque resucitó, a Satanás porque le quitó las llaves del reino de la tierra, y venció al pecado porque les quitó el aguijón. Cristo en la cruz del Calvario da un triple golpe a estos tres enemigos mortales de la raza humana. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió
nos trajo la paz. Por eso Jesús, cuando resucita, lo primero que le dice a los apóstoles es: la paz os doy. Lo dice varias veces: les doy mi paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Un chivo expiatorio, los dos chivos, uno que iba a ser sacrificado no podía hablar ni podía defenderse. Y el chivo que iba a ser para Azazel tampoco podía defenderse. Tenía que quedarse callado. Y Isaac también aceptó el sacrificio de su padre, también calladito. Y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero. Y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. ¿Quién defendía el chivo para Azazel? ¿Quién defendía la vida del chivo que era sacrificado por los pecados? No hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Aquí está clarito. Está clarito. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa. Aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado. Más claro, no hay. Tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos cómo con claridad Cristo es tanto el chivo escogido por Dios para el sacrificio por el pecado, como el chivo al cual se le cargaba todos los pecados del pueblo de Israel y era enviado al desierto para sacer. Vamos a ver entonces cómo se cumple en la persona de Cristo todo esto que estamos viendo y cómo se cumple el día del perdón. El capítulo 16 del libro del Levítico. Vámonos a Mateo, capítulo 27, versículos del 32 al 54. Al salir de allí, encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar la cruz de Jesús. Este Simón de Cirene es ese hombre escogido que sacaba del campamento al chivo para Azazel y lo llevaba y lo dirigía al desierto. Miren todos los detalles perfectos. Nada en la palabra de Dios está de adorno o está porque sí, para rellenar ahí el evangelio. Fíjense, estudiando las escrituras nosotros nos damos cuenta de cada cosa por qué fue escrita. Aquí con Simón de Cirene se cumple el acto de que el chivo para Azazel era llevado por alguien escogido y lo sacaba del campamento. El campamento vendría siendo Jerusalén. Fíjense, al salir de allí encontraron un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un sitio llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Cuando ya lo habían crucificado, los soldados echaron suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. ¿Por qué? Recuerden que los dos chivos
tienen algo que ver con la suerte, con echar suerte. Fíjense cómo todo está bien establecido. Por eso es que esos detalles el Espíritu Santo inspiraba a los evangelistas a escribirlo. Porque uno puede decir, pero eso qué importa. Pero fíjense cómo sí importa y tiene su relevancia para el plan de salvación. El momento en ser escogido, en el momento de ser sacrificados los 2 chivos, era suerte, o sea, había algo con la suerte. Luego se sentaron allí para vigilarlo y por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrito la causa de su condena. El letrero decía, este es Jesús, el rey de los judíos. El sumo sacerdote. ¿Recuerdan que el sumo sacerdote tenía un letrero que decía consagrado a Yahvé? Bueno, también fueron crucificados con él 2 bandidos, como dice el Salmo 53. Te condenaron y te pusieron entre bandidos. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo, tú ibas a derribar el templo y a reconstruirlo en 3 días. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos. Decían, salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. ¿Es el rey de Israel? Pues que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora si de veras lo quiere. ¿No nos ha dicho que es hijo de Dios? ¿Te recuerda? Recuerda lo que dice el Salmo 53. No lo tuvimos en cuenta, lo despreciamos. Ahí está. Y hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Después del mediodía y hasta las 3 de la tarde toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo pienso que también ese chivo expiatorio que era sacado de su rebaño, que era llevado y consagrado y luego puesto sobre él todos los pecados de Israel, y luego llevado y conducido al desierto y dejado solo a su suerte, podía haber dicho en algún momento, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estoy aquí en medio del desierto, en la soledad? ¿Por qué Cristo dice esto? Porque Cristo se siente solo. Por primera y única vez en su existencia eterna, la maldad, el pecado, las rebeliones de toda la raza humana que cargaba sobre sus hombros, hizo que Jesús sintiera un desprendimiento y una soledad que solo la maldad pura podía hacer entre él y su Padre Celestial. Unidos perfectamente en la Trinidad, en la santidad, en la fuerza del Espíritu Eterno, Jesús, cargando toda la maldad de la raza humana, sus rebeliones y todo lo demás, sentía en ese momento que no podía ver a Dios, que Dios lo había abandonado, que Dios lo había dejado solo, como se dejaba el chivo para Azazel en el desierto. Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, este está llamando al profeta Elías. Al momento uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja y la empapó en vino agrio, la ató en una caña y se la acercó para que bebiera. Pero los otros dijeron, déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento el velo del templo se rasgó en dos, se separó, se partió. Ya no había lugar santo y lugar santísimo. Cristo rompe el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el acceso a Dios. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron a la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús
vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo los romanos, los paganos, y dijeron, de veras este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí se cumple en Cristo el sacrificio por el pecado, el definitivo, el único, el que celebramos con cada Eucaristía. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 9. Hebreos 9, capítulo, versículos del 11 al 28. Que lo diga la palabra de Dios, no yo, la palabra, que es clara. La eficacia del sacrificio de Cristo. Acabamos de ver el sacrificio. Pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. No estoy diciendo yo que sea el sumo sacerdote, lo está diciendo la palabra. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto. Y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, como en el capítulo 16, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y la ceniza de la becerra que se quema en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tiene poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, y aquí nosotros refutamos y tumbamos esas doctrinas diabólicas que hablan acerca de que solamente Jesús existe. La Trinidad la vemos aquí, miren. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, tercera persona de la Trinidad, Cristo se ofreció, segunda persona de la Trinidad, a sí mismo a Dios, primera persona de la Trinidad, a Dios Padre, como sacrificio sin mancha. Y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente, o sea, al Padre, a la primera persona de la Trinidad. Aquí vemos nuevamente, por milésima vez, la Santísima Trinidad definida. O sea que todas las doctrinas protestantes que dicen que solamente es Jehová, o que solamente es Jesús, o que solamente es el Espíritu, están mal. Y una mentira daña toda la doctrina. La nueva alianza, para aquellas doctrinas que devuelven nuevamente a la alianza del monte Sinaí y respetan el sábado y respetan los mandamientos tal y como se establecieron allá en el monte Sinaí. Por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza. Y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Les prometió por medio de Abraham. Para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo. O sea, Cristo murió, por eso dura 3 días. Pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Y Cristo murió. Por eso la primera alianza también se estableció con derramamiento de sangre. Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después tomó la lana roja y una rama de hisopo, la mojó en la sangre de los becerros y los chivos mezclada con agua y roció el libro de la ley y también a todo el pueblo. Entonces les dijo, fíjense cómo nos recuerda la última cena. Esta es la sangre que confirma la alianza que Dios ha ordenado para ustedes. Moisés roció también con sangre el santuario y todos los objetos que estaban en el culto. Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. De manera que se necesitaban tales sacrificios para purificar aquellas cosas que son copias
de lo celestial. Pero las cosas celestiales necesitan mejores sacrificios que eso. Y no hay mejor sacrificio que el de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso la Iglesia Católica celebra, conmemora, recuerda el único sacrificio válido cada domingo y cada día de la semana en la Eucaristía. Ok, porque Cristo no entró en aquel santuario hecho por hombres, que era solamente una figura del santuario verdadero, sino que entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar por nuestro favor. Y no entró para ofrecerse en sacrificio muchas veces, como hace cada año todo sumo sacerdote, que entra en el santuario para ofrecer sangre ajena, sangre de los chivos. Ese es el Yom Kippur, el día del perdón anual del capítulo 16 del Levítico. Si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, después morimos y enseguida vamos al juicio o vamos al infierno, al purgatorio o al cielo. Así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado para venirlo a quitar, sino para salvar a los que los esperan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos rápidamente, ¿qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 22. ¿Qué hizo Jesús? Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió. Lo que decía que había que comprobar que el que hace el testamento debe morir primero para que el testamento tome validez. Pero resucitó con una vida espiritual, y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia. Por eso los padres tienen la potestad de pedirle a la iglesia, en nombre de sus recién nacidos, el bautismo en Cristo Jesús, con la autoridad de Cristo, en el nombre de Cristo. ¿Y cómo lo hizo y lo requirió Cristo? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan y bauticen a todos, sin excepción. Para poder entrar a ser parte del pueblo de Dios y adquirir todos los derechos de hijos de Dios, tienes que bautizarte. Y no necesitas tener conciencia de eso. Porque tus padres, miren lo que dice aquí. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia. Y los padres y los padrinos pueden pedirle a Dios la conciencia limpia de sus ahijados y de sus hijos. Y nos salva por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. Por eso, señores testigos de Jehová, que dicen que Cristo no es el chacho de la historia, es el super chacho, es Dios mismo. Dejen de mentir. Cristo lo es todo en todos. Es el más importante. No más importante que el Padre, por supuesto que sí, porque Él reunirá a todos los elegidos para luego entregar el dominio, el poder y la gloria a su Padre.
Y así volveremos a vivir como en el principio, allá lejos, todos bajo la autoridad y la armonía de la autoridad única del Padre. Ok, para terminar, vámonos a Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11, para terminar. Dice: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, la doctrina de los testigos de Jehová, que dice que Cristo no es Dios, es falsa. Mira, aquí lo está diciendo. Aunque existía con el mismo ser de Dios. ¿Qué quiere decir? La misma consistencia, la misma naturaleza, el mismo ser de Dios. No se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Recuerdan que en el capítulo con Isaías 53 dice: el siervo del Señor. El Señor quiso que su siervo creciera, que fuera como una planta tierna y creciera en tierra seca. Fíjense aquí dice: haciéndose como todos los, y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, como se humillaba a Aarón cuando se vestía de lino, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso somos cristianos, porque somos la religión de la cruz, del Calvario. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, allá donde él fue a proclamar su victoria a esos espíritus presos rebeldes. Y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así refutamos dos doctrinas diabólicas: la de los testigos de Jehová, que dicen de que Cristo no es Dios. Cristo es Dios, 100%, misma naturaleza, misma consustancia, igualdad, hijo, engendrado, no creado. Toda la Biblia habla de lo mismo, pero ellos interpretan dependiendo de sus locuras. Y dos, la doctrina pentecostal, que dice de que solo Jesús. No, Señor, existe una santísima Trinidad y es un misterio que hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, hay que gozarlo y punto, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.